Muy buenas tardes, gracias ministro por la oportunidad. Buenas tardes a todos. Bueno, comentarles un poco también algunos elementos adicionales y coincidir con lo que se había mencionado anteriormente. El señor presidente de la República le felicitó al grupo del Gabinete Social, como lo comentó el ministro Tadeo Rojas, por estos resultados importantes que él incluso había instalado cuando inició el gobierno. Decía, quiero ver que se mueva la aguja. Bueno, ahora vio que se está moviendo la aguja. Verá, son datos objetivos elaborados por una institución que incluso es neutral al ámbito de nuestra gestión. O sea, es una institución que es el Instituto Nacional de Estadística, verá, que totalmente neutral, con datos totalmente relevados en campo, datos estadísticos, que anuncia una reducción importante de los niveles de pobreza en el país, ¿verdad? Entonces el presidente estaba satisfecho, pero decía él, tenemos que lograr más. Obviamente quería una mayor reducción en los niveles principalmente de pobreza extrema y también en lo que él mencionaba como la indigencia, ¿verdad? Quería llevar los niveles de indigencia a cero, que pretende llevar durante su gobierno estos niveles de indigencia al 0%. Verá, ahora bien, verá, el anuncio acá creo que más importante es lo que le mandató al señor ministro de conformar como un equivalente a un gabinete de microeconomía, decía él, porque al analizar, cuando los expertos empezaron a revisar los datos de pobreza y empezar a ver cuáles fueron las causas de la reducción de la pobreza, porque sabían que se tenía que exponer, tenían que existir fundamentos por qué estaba bajando la pobreza. Entonces encontraron tres elementos muy llamativos, algunos que no tienen que ver con la pobreza y otros que sí tienen que ver con la pobreza. En primer lugar, en el grupo de personas más ricas o con mayor cantidad de ingresos, vamos a decir, se encontró de que los ingresos crecieron 8%. También ocurrió lo mismo en el segmento de la gente con ingresos más bajos. Ahí los ingresos incluso aumentaron 13%. Existen los factores explicativos. En primer lugar, ahí la ley Hambre Cero misma, ¿verdad?, que había impulsado los precios de los productos frutícolas, que a su vez proporcionó mayor ingreso a los agricultores. Incluso nosotros, en un trabajo que realizamos en campo, habíamos relevado información sobre los productores y llegamos a la conclusión de que gracias a esta política de Hambre Cero más la lucha contra el contrabando, que forma parte también de la política Hambre Cero, permitió que los ingresos, que los hogares tengan un crecimiento de esos ingresos en el orden del 500%. Pasaron de vender tomates, vamos a decir, por ejemplo, tomates, locotes a 4.000, a incluso en algunos casos a 9.000 en finca. Pero entonces eso explicó de alguna u otra manera que los sectores con menores niveles de ingresos tengan un incremento del 13%, son los que más crecieron. Pero le llamó la atención al grupo de expertos, vamos a decir, que el sector clase media, vamos a decir, tuvo un crecimiento más lento. Igual tuvo un crecimiento de 3%, pero es mucho más lento. Eso quiere decir que aparentemente la macroeconomía está goteando de manera desigual. Por un lado, los sectores con ingresos más elevados tuvieron un 8% de crecimiento, y eso tiene que ver principalmente porque son los que más se benefician de las condiciones macroeconómicas del Paraguay, que es una de las economías que siempre está destacada a nivel mundial y latinoamericana en especial. Este año somos uno de los países que más vamos a crecer nuevamente en América Latina. Tenemos grado de inversión, tenemos una economía que lleva 20 años sin modificación de los impuestos, sigue vigente la regla, digamos, del triple, el triple 10, no se ha modificado. Seguimos creciendo en recaudación, significa que el universo está aumentando, está mejorando la eficiencia, la productividad en cuanto a la recaudación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. O sea, el sector de los ingresos más elevados se está beneficiando de la solidez o de la solvencia macroeconómica del país. El sector más vulnerable, más pobre, se está beneficiando de las políticas públicas que están sustentadas, en primer lugar, por una transferencia muy interesante. Los datos que se mostraron también, cómo impactan las transferencias sobre el ingreso de los sectores vulnerables. Pero en segundo lugar, lo que está generando todo este cambio interesante tiene que ver con las políticas públicas, entre ellas la ley Hambre Cero y todo lo que está vinculado a ello, que es la lucha contra el contrabando, ¿verdad?, la titulación de tierras, que al mismo tiempo le permite al campesino también acceder a los créditos. Pero en el caso de los segmentos medios, de ingresos medios,
¿verdad? El presidente dice, bueno, estos tipos están pasando por un momento donde, digamos, a nivel internacional se lo conoce como el fenómeno de la trampa del ingreso medio, ¿verdad? Entonces hay que tener unas políticas públicas ahora orientadas a este segmento, y el presidente desde ese punto de vista le ha solicitado al señor ministro del Ministerio de Desarrollo Social iniciar digamos, la construcción de un plan estratégico para beneficiar a este segmento que, si bien es cierto está creciendo, no está creciendo al ritmo que el presidente le gustaría que crezca. 3% básicamente es como que estén estacionados. Hay que impulsar eso con otro tipo de políticas, son diferentes las herramientas que hay que utilizar. Y también señaló él de que son cosas muy distintas entre lo urbano y lo rural. En lo urbano hay que trabajar en demandas públicas vinculadas a, digamos, a lo que efectivamente la clase media más necesita, como ser el servicio de transporte. También en el ámbito rural, obviamente trabajar, porque en el ámbito rural está ocurriendo también todos unos cambios. Hay una clase media rural, solamente que esta clase media rural demanda otro tipo de cosas. O sea, entre sus prioridades están caminos, por ejemplo, ¿verdad? Ellos normalmente ya tienen vehículos, ¿verdad? Esta clase media, que si bien es cierto no es todavía la clase media alta, es una clase que aún sigue estando en condiciones vulnerables, porque ante cualquier adversidad económica les puede impactar negativamente y volver a la pobreza. Entonces él ha solicitado la conformación de un gabinete para atender desde el punto de vista de la microeconomía este inconveniente del crecimiento lento que está observando él en las clases medias, tanto urbanas como rurales.